Bueno, entonces, pues empecemos platicando un poco justo de este tipo de plantas que son súper importantes este, para México, ¿no? No solo en términos de producción, sino también dentro de nuestra cultura, ¿no? Y pues les voy a platicar sobre el efecto de la domesticación en plantas perennes y cuáles, cómo inciden sobre las interacciones bióticas, ¿no? Y obviamente también, intento ir un pasito más adelante y ver que a partir de nuestras investigaciones, cuáles son las potenciales aplicaciones en agronomía, ¿no? Entonces, como Vania, les platico, ¿no? Yo trabajo con algunos sistemas modelo, ¿no? Que son muy importantes y muy sabrosos, ¿no? Entonces, por una parte tenemos aguacate, tamarindo, flor de cempasúchil, guayaba y y las pitayas, ¿no? En particular, hoy solamente, y debido al, pues como a lo cortito de la charla, solamente les voy a platicar sobre algunos resultados que tenemos sobre el aguacate, ¿no? Pero pues primero les voy a dar un contexto general teórico sobre qué pasa con las interacciones bióticas eh, cuando las plantas están bajo un proceso de domesticación. Entonces, primero quiero hablarles un poco de la motivación, ¿no? Como de esta parte de cómo uno empieza a desarrollar la ciencia, ¿no? Entonces, cuando yo llegué al postdoctorado en Estados Unidos, pues comenzaba a ver dentro del Blueberry and Cranberry Research Center, en donde yo estuve, pues, anidado, pues estas fotos, ¿no? Elizabeth White, ¿no? Dr. Colville, ¿no? Del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, ¿no? Y entonces me empecé como a meter un poco en la historia, ¿no? De qué es lo que ocurría. Yo hice el postdoctorado con los arándanos, ¿no? Que son pues, frutos que ya están a nuestro alcance en la actualidad, pero que pues, tienen su centro de domesticación en Estados Unidos, específicamente en Nueva Jersey, que es donde yo estudié el postdoc. Entonces, a partir de justo de saber que esta Elizabeth White, ¿no? Hija de un productor o de un agricultor de la zona, empezó a mirar cómo las poblaciones humanas, indígenas, ¿no? O algunas tribus eh, del lugar, colectaban este tipo de frutos, ¿no? Y entonces ella justo se le ocurrió la idea de hacer como un poco esta parte de seleccionar, ¿no? Seleccionar como las tribus hacían, ¿no? Seleccionar frutos más grandes o plantas más vigorosas. Y a partir de eso, pues, como que empezó a trazar un proceso de domesticación documentado, ¿no? Tanto Elizabeth White, que después ya se volvió investigadora, como Coville, pues iniciaron una gran documentación sobre la domesticación, al menos de los blueberries, ¿no? Entonces yo volteé un poco a mirar esa parte ya en el 2017, 2018, cuando regresé a México, eh, y dije, bueno, vamos a ver qué pasa con las plantas perennes en México. Ahorita más adelante voy a retomar por qué es tan especial México, ¿no? Eh, para este tipo de estudios, ¿no? Derivado, digamos, de esta motivación, en conjunto con mi jefe en ese momento, sacamos justo, pues, este artículo, ¿no? Probando la hipótesis de domesticación de las plantas, reducción de defensas en estos arándanos, ¿no? Viendo la identidad de los herbívoros, ¿no? Y bueno, pues dicho esto, ¿no? Ya les hablé un poco de la motivación de hacer este tipo de estudios a mi regreso a México y empezaremos pues justo definiendo qué es la domesticación, ¿no? Obviamente la domesticación es un proceso continuo, ¿no? Multidireccional, eh, de seleccionar justo caracteres que sean importantes para el ser humano, ¿no? En muchos casos, pues lo vemos ejemplificado, ¿no? Con un síndrome que le llamamos de gigantismo. En este caso podemos ver un jitomate silvestre, ¿no? En la parte de acá arriba,
Y vean, ¿no? Normalmente, pues estas imágenes son a escala y en lo que hemos desembocado, ¿no? En un fruto comercial que quizás puede llegar a ser hasta 20 veces el tamaño de lo que nosotros vemos si la planta se desarrollara de manera silvestre, ¿no? En general, digamos, ese es uno de los síndromes de domesticación que son más importantes, ¿no? Entonces, obviamente, dentro del proceso de domesticación es un proceso de ensayo y error, ¿no? Donde hay selecciones conscientes e inconscientes, pues también las plantas juegan un papel súper importante dentro de su fisiología y fenómenos, ¿no? Como la reproducción son súper importantes para fijar o que no se fijen los caracteres que estamos seleccionando, ¿no? Entonces, como les digo, qué es un síndrome de domesticación? Es básicamente qué tanto llegan a diverger las plantas silvestres de las cultivadas. Y obviamente, como les decía, uno de los más síndromes más estudiados es el gigantismo. Entonces, vean, ¿no? Lo que más o menos la selección puede llegar a ser. Ay, en algunos de los cultivos, ¿no? Vemos plátanos, ¿no? Vemos los aguacates, ¿no? Vemos zanahorias, sandías, y en todos los casos, pues vemos en la parte superior, pues las variedades silvestres versus las variedades actuales o cultivadas. Como les digo, obviamente dentro de todos durante todo este proceso, pues hemos tenido variedades intermedias, ¿no? En muchos casos, como en el caso de México, vuelvo a repetir, podemos llegar a ver estas variedades intermedias, que en inglés se les llama land races, y nosotros normalmente les conocemos como variedades criollas, ¿no? Ok, entonces ya tenemos que la domesticación es un efecto de selección artificial para algún carácter de las plantas en el que el humano esté interesado. ¿Qué ocurre dentro de los sistemas fisiológicos de las plantas cuando ellas están bajo procesos de domesticación? Pues se tienen como planteados varios escenarios. Dentro de los primeros existe que entre más empujemos a las plantas o a nuestro organismo, el que se les ocurra, a producir más estructuras, digamos, en este caso frutos este, o semillas, pues la defensa se va a ver comprometida. Si se acuerdan de sus clases de ecología, tenemos lo que le llamamos disyuntivas o trade-offs. Es decir, al haber recursos limitados todo el tiempo, pues las plantas tienen que tomar pues, estas decisiones. Entonces, lo que ha descrito Rosenthal y Dirso en el 97 y que sigue planteándose hasta la actualidad, es esta parte, ¿no? Que entre más empujemos a las plantas a tener una mayor producción, va a estar en detrimento de cuánto podemos defender, ¿no? Entonces, inicialmente empezamos con las perennes silvestres, ¿no? Que van a ser súper defendidas y se van a reproducir muy poco, hasta los cultivares modernos o las variedades modernas. ¿Qué escenarios podríamos esperar nosotros como ecólogos o como científicos de lo que pueda ocurrir en este proceso de domesticación hacia herbívoros o depredadores? Pues en general se han planteado dos hipótesis, las cuales no son mutuamente excluyentes, ¿no? Sino que se pueden llegar a complementar. En la primera, vamos a encontrar un efecto directo, ¿no? De la domesticación, reduciéndose las defensas de las plantas. Es decir, nosotros seleccionamos por un fruto más grande, más bonito, más dulce, pero pues siempre van a estar comprometidas otros caracteres como las defensas. Algunas veces seleccionamos en contra de las defensas, ¿no? Por ejemplo, porque son de sabor desagradable o porque a nuestro ganado no les gusta, ¿no? Obviamente hay casos donde pasa la situación reversa. Uno de estos casos, pues es el chile, ¿no? Eh, ¿A quién no le gusta como que la salsa esté más picosa?
En este caso, el patrón es reverso, ¿no? En el chile se ha seleccionado lo que se le conoce científicamente como la pungencia, ¿no? Lo que nosotros en mexicano podemos conocer como eh, el picor, ¿no? O la chilosidad, no sé si existe ese verbo. En nuestro segundo escenario, vamos a tener que la domesticación puede tener un efecto indirecto. ¿Por qué? Porque justo regresando a esta parte de gigantismo, pues nosotros queremos más nutrientes, ¿no? Que nuestras manzanas, que nuestros eh, aguacates tengan más nutrientes. ¿Qué le pasa a los herbívoros con una mayor cantidad de nutrientes? Pues les va mejor, ¿no? O sea, si tengo más nutrientes y menos defensas, pues es un efecto positivo no solo para el humano, sino también para las potenciales plagas, ¿no? Y el tercer efecto, pues es ambos, ¿no? Que exista un efecto de reducción de defensas, pero también incremento de nutrientes, lo cual, pues normalmente nosotros esperaríamos, ¿vale? ¿Qué es lo que conocemos, ¿no? En la literatura o qué es lo que se sabe del efecto de la domesticación en las relaciones planta-herbívoro? Pues obviamente cada planta se tiene que enfrentar a una diversidad de organismos, eh, incluso que es distinta en términos de gremio alimentario, ¿no? Tenemos trips, tenemos áfidos, ¿no? Que se alimentan chupando, ¿no? O, algunos hemípteros, ¿no? En cambio tenemos algunas otras especies que se alimentan masticando, ¿no? Pues como casi todas estas larvas que estoy poniendo, ¿no? Sin embargo, existen pues estos hoppers que normalmente van a tener un estilete y que cambian el modo totalmente de alimentarse, ¿no? Y también cambian la forma en la que las plantas se van a defender. Si esto no bastara, tenemos esta relación de generalistas especialistas. Lo que se han encontrado en la literatura de interacciones y domesticación, se sabe que en ambos casos, tanto generalistas como especialistas, van a tener un mayor desempeño en plantas domesticadas, lo cual es normal, un poquito lógico de pensar, ¿no? Si sabemos que las plantas incrementan nutrientes y bajan la defensa. Sin embargo, en la segunda arista, pues tenemos este problema, ¿no? Que les digo. Las respuestas son altamente variables, ¿no? Dependiendo de qué bicho se coma la planta o cuál sea la mayor plaga o el mayor enemigo natural para la planta. Y finalmente, pues tenemos nuestra cuchara, ¿no? ¿Qué es lo que nos gusta a nosotros? ¿Qué es lo que vamos a seleccionar? Color, sabor, textura, ¿no? Entonces existen ejemplos donde tenemos que la selección artificial puede afectar a uno o al otro. Este en particular es sobre la maicina, ¿no? Que es una hormona que se libera y que tiene un efecto general, un efecto significativo sobre la supervivencia de los especialistas, pero no de los generalistas. Y así, si nosotros nos zambullimos en la literatura, vamos a encontrar que son bien variables las respuestas. Ahora, incrementémosle un nivel trófico. Ya hablamos un poquito de lo que pasa con la planta y con su herbívoro. Vayamos un paso adelante. ¿Qué pasa con la domesticación planta, herbívoro, parasitoide? Lo que se han encontrado es que plantas domesticadas pueden, perdón, plantas silvestres o plantas domesticadas pueden tener una cantidad mayor de volátiles, los cuales van a afectar el rendimiento de, en este caso, Sabrotes sulfaciatus, ¿no? Y esto también puede llegar a tener un efecto sobre dos de sus parasitoides, Dinarmus basalis y Stenocorce bruchívora, ¿no? Es decir, puede ir en diferentes direcciones para ambas especies. Otro escenario que se ha planteado para los planta herbívoro parasitoide es que si las plantas o si los herbívoros y llegan sobre plantas con frutos más grandes, ¿no? En este caso, digamos que este díptero, ¿no? Que es un tefrítido, ya llegó y puso sus huevos en esta naranja deliciosa, pero esta naranja es súper grande, ¿no? Puede que las larvas, ¿no? Puedan crear un espacio, lo que le llamamos nosotros
un espacio libre de enemigos, que al fruto ser tan grande y la larva estar, digamos, hasta adentro, los parasitoides o los depredadores no son capaces de llegar con sus ovipositores hasta acá. Entonces, ahí hay un efecto negativo para el tercer nivel trófico. Es decir, se crea un espacio libre de enemigos. Ahora bien, hasta ahorita, todos estos resultados que les he platicado se han dado en el contexto de las plantas anuales en su mayoría. Como el 80 o entre el 80 y el 90% de los estudios que nosotros hemos encontrado de plantas domesticadas o que han sufrido cierto grado de domesticación están en anuales, ¿no? Lo cual es bien triste, según yo, ¿no? La mayor parte se centran en Poacia y Solanaceae. Pues es un poco, tiene un poco de sentido, ¿no? Los Poaceas, al menos en México, pues maíz, ¿no? Solanaceae, tomate. Entonces, muchos de estos estudios de domesticación y sus efectos en herbívoros y parasitoides solo se limitan a un grupo muy reducido de plantas. Y muy poquitos, pues, han tomado en cuenta, pues, estas especies perennes. Esto va también un poco, pues, por la lana y la logística, ¿no? Porque obviamente yo, si empiezo a trabajar con frijol, cualquiera de los que se les ocurra, ¿no? Desde estos vulgaris hasta estos cultivados, pues puedo llegar a tener hasta 3 generaciones por año, ¿no? O 4, ¿no? En cambio, pues me voy a tardar 2 o 3 años en tener unas papayas, ¿no? Para al menos para esta papaya maradol, ¿no? Quizás para las plantas silvestres de papaya, pues no tengamos tantos problemas, pero pues para maradol, imagínense tener 4 generaciones, ¿no? Se me acaba la beca del doctorado, ¿no? A partir de eso, nosotros hemos creado, o bueno, se han planteado 3 predicciones de lo que podría estar ocurriendo en plantas perennes y que no, bueno, que aparte de lo que ocurre en las plantas anuales, está haciendo que se diferencie la selección artificial o la domesticación en plantas anuales y plantas perennes. Primer punto, ¿no? Que los efectos de las plantas, que los efectos de selección son más débiles en perennes leñosas, intermedios en perennes herbáceas y son más fuertes en herbáceas anuales. Segundo, que las plantas anuales pues van a tener tasas de evolución más altas, ¿no? Porque casi todas se reproducen por semilla, ¿no? Entonces, muchas de estas plantas, como les digo, vamos a tener muchas generaciones y pues obviamente la cantidad de caracteres que puedan estar a procesos de adaptación, pues es más alta, ¿no? En cambio, las perennes, pues se tardan más en crecer, las perennes tardan más en reproducirse, ¿no? Y algo que es súper importante es que las anuales, pues normalmente crecen de semilla, ¿no? Mientras que las perennes, en su mayoría, son propagadas clonalmente, ¿no? Más o menos el 75%, y de ahí, ya que están propagadas clonalmente, se reproducen sexualmente. ¿No? Y 3, ¿no? La selección para mantener las defensas naturales va a ser más alta en plantas perennes, porque no tienen otra, no tienen de otra, ¿no? O sea, en anuales podemos hacer rotación de cultivos, ¿no? Podemos tener algunos otros prácticas, ¿no? O puedo dejar de sembrar un año, ¿no? Para que las plagas salgan un año y al otro, pues se reduzcan, ¿no? Porque no hay cultivo, pero las perennes no tienen otra opción, ¿no? Con las perennes no podemos hacer rotaciones de cultivo y siempre van a estar ahí, ¿no? Entonces se espera que las defensas se mantengan en las perennes y no en las anuales. Y obviamente, pues aquí les pongo otro ejemplito, ¿no? Si comparamos a las calabazas, ¿no? Curvitas, contra, no sé, un mamey, que ambos los encontramos en México, ¿no? Pues nos hace pensar, ¿no? Como que los procesos de evolución por selección artificial,
pues son totalmente distintos, ¿no? Y que lo que han hecho los investigadores hasta ahorita, que es como poner toda esta serie de tendencias, toda esta serie de patrones, pues no está como muy correcto toda, y que más información es necesaria de ser generada en plantas perennes. Aquí a manera de esquema, ¿no? Pues les presento, ¿no? Un poco de esta divergencia o de esta diferenciación que existe entre las plantas perennes y las plantas anuales, ¿no? Entonces, pues, los clásicos ejemplos, ¿no? Maíz y aguacate, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en el aguacate? Pues vean, su fase juvenil es súper larga, ¿no? En algunos casos se pueden llegar a tardar las plantas hasta 6 o 7 años en producir los primeros frutos, ¿no? En cambio, pues el maíz, pues, la fase juvenil es súper corta, de días incluso, ¿no? Se propagan por semillas, las anuales, y pues nuestro haz, ya vamos a ver que se propaga por muchos injertos o usa como tutores, ¿no? Y y la reproducción, ¿no? En muchos casos puede llegar a haber autopolinización, ¿no? O polinización anemófila en el caso del maíz, y en el caso de muchas perennes, puede llegar a haber, necesitamos reproducción sexual, ¿no? En el caso específico de muchas agaváceas y de muchas cactáceas que son endémicas de México y que son domesticadas, como nuestros agaves tequileros, pues sí necesitan, incluso son autoincompatibles, ¿no? Es decir, necesitan forzosamente la reproducción sexual, ¿no? O como la pitaya, que es con lo que trabajo también, ¿no? Entonces, justo, regreso a la pregunta, ¿no? Un poco de Elizabeth White, que decía, bueno, yo voy a trabajar en mi tierra con lo de mi tierra. Y eso fue lo que hizo, ¿no? Entonces yo dije, bueno, entonces, ¿por qué México es fundamental para el estudio de la domesticación, ¿no? Pues en general nos damos cuenta que forma parte de lo que Vavilov en el 1935 le llamó como centros de domesticación. En general se han definido entre 5 y 7, 5 y 6, dependiendo de la literatura. Obviamente Vavilov, este, mm, un agrónomo ruso de los 35, pues planteó esta idea, ¿no? Por el número de especies, ¿no? Por las zonas y pues, también por la parte arqueológica, ¿no? Por la cantidad de culturas que se desarrollaron en cada uno de estos puntos, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos el África subsahariana, ¿no? Tenemos la parte asiática, ¿no? Que son como bastante amplios y podemos ver una gran cantidad de especies, ¿no? Y en general, pues para América, ¿no? Se manejan dos centros de domesticación muy importantes, que son Mesoamérica, justo por las razones que les digo, y la parte andeana, le llaman así, ¿no? A casi toda la parte de los Andes y de la Amazonía. Yo tengo mis dudas, ¿no? Justo por lo que he encontrado con la guayaba, y a mí me da la impresión que en general, pues las culturas en algún tiempo, pues han llegado a tener un puente tan grande, ¿no? Incluso se sabe o se tiene evidencia que había comunicación, quizás no tan clara ni tan nítida, entre las culturas de Sudamérica y las culturas de Centroamérica. A mí me da la impresión que lo que dice Vavilov, ¿no? Puede más bien aplicar a un continuo entre Mesoamérica, particularmente, y la región andeana, ¿no? Obviamente tenemos representantes bien importantes en cada una de las regiones, ¿no? Ya vieron algunas partes, por ejemplo, el norte de América, pues los girasoles, ¿no? Los blueberries, ¿no? En México, pues tenemos toda esta serie de frutos, ¿no? Frutos y algunos hasta ornamentales, ¿no? Como el cempasúchil. El cempasúchil me encanta como ejemplo, porque imagínense, nosotros lo usamos como ornamental. Sin embargo, en Perú se usa para la comida, ¿no? Se usa como un condimento para cocinar cuis, ¿no? Entonces vean que dentro de todo este gradiente, bueno, ya, y también taguetes o tajetes es una especie americana,
pues puede tener esta dualidad, ¿no? O incluso triples blancos de selección, ¿no? En el caso digamos, de taguetes, uno por ser ornamental en esta parte y por esta parte y para esta parte por ser un alimento, ¿no? Yo hasta diría un superalimento, ¿no? Por la cantidad de betacaroteno que puede llegar a tener. Y bueno, obviamente, pues yo estoy aquí y pues dije, pues me voy a dedicar a todas estas. Y vean, ¿no? Obviamente tenemos plantas que son anuales, tenemos plantas que son perennes. De lo que yo les puedo decir, así casi, casi poniendo mi mano al fuego, es que este, este y estos son de los organismos más estudiados en la vida, ¿no? Bueno, y las agaváceas también, ¿no? Justo por la, por la explotación que se ha hecho de ellas, ¿no? Sin embargo, pues quedan por ahí algunas plantas, ¿no? En general que no han sido volteadas a ver, como la guayaba, el cempasúchil, ¿no? La papaya en términos de ecología, ¿no? Se han hecho bastantes estudios de gente del Sisi, ¿no? En términos genéticos, pero las pitayas, quelites, nopales, si ustedes, obviamente ustedes me pueden decir otras 20 o 30 especies de plantas, ¿no? Eh, que son mexicanas puramente, ¿no? Pero pues entonces vean, es un campo súper fértil para estudiar, ¿no? Y algo que nos recomienda, ¿no? La gente que estudia interacciones o que estudia domesticación o diversificación de los cultivos, pues nos dicen back to the origin, ¿no? Necesitamos regresar a nuestros orígenes. Otra cosa que es súper vaga o que no está en la literatura es estudios de plantas domesticadas en el lugar de origen, ¿no? Casi todos lo que hacen es siempre contrastar domesticado o cultivado contra silvestre y ya, párale de contar. Muy pocos estudios se aproximan a toda esta serie de land races o plantas criollas que pueden ser como los intermedios de las plantas que ahorita consumimos, ¿no? Y que justo al estar en México, al estar en un centro de domesticación, pues podemos llegar a tener estas variedades criollitas, ¿no? ¿Qué sistemas biológicos yo utilizo para justo tratar de probar estas hipótesis? Pues, en primer lugar, ¿no? O bueno, en este caso, o para esta charla, solo les voy a platicar de Persea americana, ¿no? El aguacate, ¿no? Entonces, resultado, digamos, de esta investigación en los primeros años, pues sacamos este artículo, que es variación genotípica en caracteres de las plantas, defensas químicas y resistencia en contra de insectos herbívoros en plantas, en aguacate, a lo largo del proceso de domesticación. Entonces ahora me voy a enfocar solamente en el aguacate como estudio de caso para, para ver o para evaluar estas cosas, ¿no? Estas hipótesis, ¿no? Esta, obviamente, yo no lo hago solo, ¿no? Claudia Elizabeth Ruiz fue mi primera estudiante de licenciatura y ella fue la que hizo la mayor parte del trabajo. Entonces, nos vamos volando rápidamente al cinturón aguacatero en Michoacán. Pues nos damos cuenta que el aguacate es una planta súper importante, ¿no? Entonces, el 85% de la producción total nacional está en Michoacán, ¿no? Hay una historia bien interesante, ¿no? Sobre por qué Hass, ¿no? ¿Qué tiene Hass? Y cómo vino Hass desde California hasta México, ¿no? Obviamente en nuestra actualidad es que estamos estableciendo una gran cantidad de monocultivos de Hass, ¿no? Porque pues, es lo que deja plata ahorita, ¿no? Y estamos desplazando a estas variedades criollas o silvestres, ¿no? ¿Qué tiene Hass que no tienen los demás? Uno de los caracteres que son más importantes para nosotros como transportistas, como vendedores, pues es que el fruto se puede quedar adherido por más de 3 meses al árbol, ¿no? Sin que se eche a perder, ¿no?
La otra es que podemos cortarlo también verde y no le pasa nada, ¿no? Se madura en el campo, en las cámaras frías, ¿no? O en el transporte. Entonces, la etapa de post cosecha es muy, es bastante buena, ¿no? No tenemos tantos problemas. Lo cual lo vuelve menos perecedero y pues puede aguantar largos periodos de transporte, ¿no? Siempre, no sé si se acuerden ustedes de esta frase, ¿no? De que los avocados de México alimentan el Super Bowl, lo cual es cierto, ¿no? Y entonces, regresando un poquito a la historia de Roddy Rudolph Haas, ¿no? Como le decían los cuates, Roddy, pues imagínense, él era cartero, ¿no? Entonces él entró a la horticultura como por hobby, ¿no? Y lo que él hizo fue comprar un lote, ¿no? Como se compró un acre, como lo llaman en Estados Unidos, en vez de una de hectárea, ¿no? O de la medida de hectárea, ellos tienen el acre. Y lo que hizo fue, pues como que le entró al negocio del aguacate, ¿no? Obviamente sin saber mucho, ¿no? Él contrató a Mr. Calkins, que era un breeder, eh, y él empezó a hacer las cruces. Compró un lote de plantas y entonces él lo que hacía era injertaba con plantas fuertes. Fuerte en ese entonces, en 1910, 1925, era la variedad que más se producía. Sin embargo, ¿qué es lo que pasó? Llegó un momento en donde un árbol no le pegaban los injertos, ¿no? Y no le pegó un año, y no le pegaron 2 años, y no le pegaron 3 años ese injerto. Y entonces Rudolf Haas dijo, ay, como dice en el texto de acá abajo, ¿no? Haas estaba así de cerquita de darse por vencido y le preguntó a su breeder que le cortaran la cabeza. Pero él le dijo que no, que este árbol que tenía ahí como raro, se veía muy fuerte, ¿no? Y entonces, el consejo que le dio McCulkin a Haas fue, solo déjalo solo y veamos qué pasa, ¿no? A partir de ahí, ese árbol creció, se puso súper vigoroso, y ahí es como tuvimos Haas, ¿no? Que era totalmente distinto al fuerte, ¿no? El fuerte es verde, es más grande, bueno, más aperado, y no es rugoso, es lisito. En cambio, Haas, pues todos hemos agarrado un Haas con nuestra mano, ¿no? Es rugosito, es más circular y es negro, ¿no? Entonces, ahí empezó la historia, en California, no en México, California. Ya después trajimos un gran lote a México y de ahí, pues por las condiciones que existen en el cinturón con la franja aguacatera, se dio bastante maravilloso, ¿no? Obviamente, dentro de los procesos de domesticación, pues siempre seleccionamos frutos de mayor tamaño, pero pues los programas de fitomejoramiento, pues nunca se fijan mucho en la resistencia de las plantas, ¿no? Por estas cosas que les platiqué hace ratito, porque son tóxicas o porque no saben bien. Entonces nosotros empezamos a platicar o a pensar un poco en esta parte de los trade-offs, ¿no? Entre qué tanto produces y cómo están tus defensas. Lo cual puede ser o puede tener como resultado que si incrementamos la producción o si incrementamos el tamaño del fruto, puede que tus plantas puedan llegar a ser más vulnerables a herbívoros, patógenos y o competidores. De igual forma, pues nosotros pensamos en la parte de generalistas y especialistas. Entonces, obviamente los generalistas, pues no presentan adaptaciones fisiológicas súper específicas y su desintoxicación es muy leve, ¿no? En cambio, el especialista es bien tolerante, ¿no? ¿Por qué? Porque ha tenido una historia evolutiva con la planta, ¿no? Y puede, en algunos casos, llegar a tener un grado de desintoxicación de ciertos compuestos, ¿no? Como se ha visto en otros sistemas. Para este estudio nosotros usamos a este satúrnido, bien bonito, ¿no? Copaxa multifenestrata. Es un satúrnido, es una plaga, al menos en el estado de Guerrero, que fue donde los colectamos, de aguacate, ¿no? Le gustan mucho los aguacates solitarios, ¿no? Y bueno, normalmente lo que hace es que sí se puede llegar a devorar hasta un par de metros cuadrados por puesta
de huevos, ¿no? Por otra parte, utilizamos un organismo modelo, ¿no? Que se sabe casi que se come hasta el cartón. Spodoptera frugiperda. Es un octuido, es una plaga polífaga y se sabe que se come al aguacate, ¿no? Entonces, y es omnipresente, es súper generalista. Entonces, este mecanismo o estas dos especies cumplen con los requisitos ideales para ver qué es lo que ocurre con las defensas, ¿no? Eh, entonces, nuestra justificación fue que el incremento en el monocultivo de Hass puede llegar a tener un efecto sobre las plagas potenciales que pueda llegar a tener la planta. Y esto obviamente pues afecta el bolsillo de nuestros productores. Nuestro objetivo fue pues, evaluar el efecto de la domesticación, ver qué pasa en términos de la planta, con su morfología en estos tres tipos de plantas, silvestres, criollas y domesticadas, y por otra parte, ver qué pasa con un generalista y un especialista. Nos vamos al campo ahí a Tacámbaro, identificamos a las plantas, criollas, silvestres y Hass, ¿no? Entonces tuvimos al final de cuentas tres, tres silvestres, ¿no? Estas criollas con estos nombres, Lonjas, Vargas, Sarcoli, Blanco y Rodolfo, y pues en nuestro cultivar Hass. Entonces, ¿qué hicimos? Medimos caracteres de la planta, morfofisiológicos, y hicimos experimentos de rendimiento con los insectos por medio de clip cages, ¿no? O cajas de clip. Como les dije, nuestro lugar favorito fue en el mero cinturón aguacatero, que está Cámbaro y con estas condiciones ambientales. Para la germinación, pues hicimos la clásica, ¿no? Pusimos en un vasito, ¿no? La semilla con unos palillos y esperamos que el proceso de germinación se diera y se tomaron los datos, ¿no? Y también, pues medimos el crecimiento de las plantas. Para el experimento de rendimiento, pues pusimos bichos de Spodoptera frugiperda y Copaxa multifenestrata en diferentes densidades y pues las pusimos en estas cajitas con clip y vimos cuánto comían, cómo les iba, si ganaban o perdían peso, eh, para hacer un acercamiento de su rendimiento, ¿no? Y un poco de estas clip cages, lo que hacíamos es que ya teníamos a nuestra planta con nuestra maceta y poníamos estas cajas de Petri básicamente que las perforábamos y les poníamos tul para que pudieran respirar los organismos y poníamos aquí las densidades de los organismos, ¿no? Lo mismo para ambas especies, ¿no? Como resultados y discusión, pues finalmente tenemos que sí hay una gran variación, ¿no? O sea, vean, a pesar de que aquí se ven más o menos del mismo tamaño, sí les puedo decir, al menos acá, que Rodolfo, vean, es la más gigante, ¿no? 12 centímetros. Comparado con Haas, es 1.5 veces más grande, ¿no? Lo cual es bien interesante, ¿no? En cambio, pues vean el tamaño de las silvestres, ¿no? Vean silvestre, silvestre, que es silvestre 1, silvestre 3, y son muy parecidas a Haas, ¿no? Lo cual eso no queríamos, bueno, no pensábamos o no estaba dentro de nuestras predicciones. Ya bueno, esto es como se ve en gráficas, y obviamente pues vean todas nuestras silvestres, nuestras criollas, landraces, ¿no? Wild y Haas, pues siempre están como diferentes, ¿no? Imagínense en el largo de la semilla, pues esperábamos tener pues, cercanas estos dos grupos, ¿no? Sin embargo, no. Haas en todos los casos fue como lo más chiquito, ¿no? Del fruto y de las semillas, ¿no? De esto, ¿qué podemos decir? Que Rodolfo se podría asumir que puede ser o que sufrió procesos de domesticación más temprano, al menos en México, ¿no? Y que justo como fuerte fue siendo desplazada por Haas, ¿no? En cambio, pues ya Haas es un fruto maravilloso porque se ajusta el tamaño, ¿no? A las procesadoras, a las cajas, a los golpeteos, ¿no? Por su forma, ¿no? En cambio, este tipo de frutos aperados, pues puede que se golpeen con mayor probabilidad, ¿no? Eso es lo que ocurre con las procesadoras electrónicas. Haas le tiene lo que nos gusta a todos en términos de mercadeo, que es un tamaño estandarizado, y
como no es tan grande, pues puede tener bastante tiempo en el anaquel, ¿no? Y ser menos perecedero, ¿no? Y que no se nos echa a perder tan rápido. Entonces, eso puede ser un efecto de que no sea el fruto más gigante, ¿no? Si es que se cumpliera lo del síndrome de gigantismo. En cuanto vemos las germinadas, ¿no? Vean, Vargas, 100% de todas las que pusimos, todas germinaron. Vamos con Hass, de todas las que pusimos, solo 3 germinaron. Ahí se ve un costo fisiológico de que está pagando Hass. Hass, cuando tú la siembras, es malísima, ¿no? En cambio, todas las, digamos, las criollas, vean, tienen muy buenos números de germinación. Cuando vemos esta gráfica en términos de crecimiento, lo único que me gustaría puntualizar es esta parte, ¿no? Todos estos que son A, Vargas es la que crece, o sea, no solamente es la que germina más, sino la que crece más rápido. En cambio, nuestra querida Haas, vean, crece muy lentamente, ¿no? Lo cual no sería bueno si quisiéramos cultivar Haas de Haas, ¿no? ¿Qué nos deja un poco de aprendizaje de esta diapositiva, digamos, para nuestros productores o para dar recomendaciones a nuestros productores? Pues que sigan sembrando Vargas, ¿no? Y que al final esta planta puede llegar a ser un mejor tutor, ¿no? O un mejor porta injerto para Hass. Entonces, si tenemos ramitas de Hass, esta planta representa un buen porta injertos para que posteriormente se convierta en Hass. Cuando vemos la bioquímica en lo que esperábamos encontrar era que hubiera un efecto negativo, ¿no? Es decir, que Hass tuviera la menor cantidad de fenólicos, en este caso, ¿no? Lo cual no pasó, ¿no? Sí está entre los valores más bajos, pero vean esta Vargas, a pesar de que era como la superpoderosa, no es tan defendida, ¿no? En cambio, las Wild sí son bastante defendidas y estas Sarcoli y lonjas pueden llegar a ser también potenciales plantas portainjertos, justo porque tienen una mayor cantidad de fenólicos, lo cual quiere decir que son bien defendidas, ¿no? Cuando vamos a ver nuestros experimentos con nuestras larvas, vean, nosotros esperábamos encontrar quizás tendencias parecidas, ¿no? ¿Por qué? Porque las dos son lepidópteros, ¿no? Sin embargo, parece ser, ¿no? Que a Spodoptera frugiperda, en términos de la longevidad, no le pasa nada, ¿no? Y en cambio, cuando vemos el cuánto se come menos de Rodolfo y de Haas, ¿no? Lo cual contrasta con lo que encontramos en Copaxa, que a pesar de que es una especie súper especialista, presenta una gran variación cuando lo presentas en diferentes arenas, ¿no? Este es un patrón reverso. Nosotros pudiéramos esperar que pasara esto en Copaxa y esto otro en Spodoptera, ¿no? Y el daño foliar aquí sí es contundente, ¿no? Haas es la más dañada. Como colofón, ¿qué podemos decir, no? Parece ser que existe la hipótesis de crecimiento lento y alta mortalidad. En este caso, la calidad nutricional o la bioquímica en las plantas pues, puede tener un efecto negativo en el desarrollo de los herbívoros, ¿no? Ralentizándolos, como vimos en las diapositivas anteriores, ¿no? Hay plantas criollas que retardan un poquito más la vida larvaria de Copaxa, ¿no? Entonces, aumentar la mortalidad de los insectos por la exposición a un periodo de tiempo prolongado pues, puede ayudarle a los parasitoides, ¿no? Porque entre más se tarde el herbívoro en convertirse en mariposa, ¿no? O en adulto, pues le da más tiempo a los parasitoides de atacar, ¿no? La domesticación en aguacate, pues implica cambios, ¿no? Entonces vimos varios síndromes de domesticación. El primero es un efecto negativo sobre la germinación de Hass, ¿no? Y esto obviamente lo que nos hace pensar es que pues, si es malo germinando y entonces necesita fuerzas injertos para poder crecer de una mejor forma.
la domesticación podría no estar eliminando totalmente las defensas contra insectos herbívoros, sino canalizándola a cierto tipo de estos. En este caso, para los generalistas, ¿no? Como vimos en la diapositiva anterior, toda la defensa es pareja en contra de los generalistas. En cambio, en el especialista, pues vimos toda esta variación súper gigante, ¿no? En términos generales, podemos decir que la domesticación del aguacate es contexto dependiente, ¿no? Si nosotros nos hubiéramos quedado solo con un herbívoro, como Copaxa, hubiéramos hecho quizás erróneamente algunas conclusiones, ¿no? En cambio, el incluir a más organismos con distintos tipos de alimentación es importante, ¿no? Y lo que sí podemos decir es que las plantas perennes, contrario a lo que esperábamos, parecen no seguir los mismos patrones que las anuales, ¿no? Lo cual está súper interesante porque abre una nueva brecha para que nosotros sigamos haciendo estudios de domesticación en plantas perennes, ¿no? Para ver qué nuevos patrones pueden emerger. En el caso de justo hacer propuestas para los productores, pues lonjas parece ser como una buena variedad, ¿no? Porque los frutos son de tamaño considerable, no son mucho más grandes que Vargas, la germinación es medianamente alta y no tuvo tantas tasas de herbivoría. Es decir, no estamos basando la recomendación solamente en un carácter, ¿no? Que sería el tamaño, sino lo estamos basando en al menos tres tipos o tres factores que nos estuvieron influyendo en nuestro estudio. Entonces, lo que les decía, quizás lonjas nunca va a poder reemplazar a Hass, ¿no? En términos del consumo que tenemos actualmente y del gusto que tenemos, esa pulpa mantequillosa y el color, ¿no? Pero, pues podemos usarlo como cruzas y portainjertos de Hass, ¿no? Y también nos da pie a pensar que esta variedad como lonjas podemos seguir haciendo cruzas, ¿no? En general, pues esa es parte también de la domesticación, ¿no? Que en realidad podemos seguir empujando a la domesticación para poder hacer cruzas nuevas y, ¿por qué no? Tener un aguacate mucho más, lo diré cualitativamente, mucho más bueno que Hass y que venga de una cruza de plantas mexicanas, ¿no? Obviamente, en términos de conservación, pues siempre el mensaje es que hay que mantener la diversidad, ¿no? Hay que mantener estas plantas que son criollas y silvestres, ¿no? Muchos de los productores, al menos en esta parte de Tacámbaro, los están tumbando totalmente a las silvestres y criollas, ¿no? O las criollas las están injertando totalmente ya sus árboles grandes, ¿no? Pero no debemos olvidar que estos dos tipos de plantas pueden ser fuente de variación para resistencia contra plagas y pues que también, ¿no? Son un banco de germoplasma vivo, in situ, que puede ayudarnos a hacer mejoramiento genético, ¿no? Y ya, finalmente, como conclusiones, pues hicimos una estimación aproximada de lo que está pasando en aguacate, al menos en esta parte y con estas variedades que están en esta zona. Eh, que hay una contexto dependencia dependiendo del herbívoro que estemos utilizando. Eh, necesitamos hacer más estudios, en este caso, por ejemplo, los genéticos, ¿no? Los metabolitos secundarios se los pude presentar. Eh, hay que incluir a este tipo de plantas criollas y silvestres en el fitomejoramiento del aguacate. Obviamente, pues no nos va a pasar la misma historia que la de Rudolf Hass, ¿no? Que le pegó como dicen comúnmente, al gordo, ¿no? Con esta planta que no quería recibir el injerto y de ahí se desarrolló Hass, ¿no? Imagínense, pensamos un poco en la parte de accidentes en la ciencia, Hass es un accidente en la ciencia. Y finalmente la conservación de variedades que pudieran ser más resistentes y tener caracteres pues, deseables, ¿no? Tanto para la comercialización como para todo lo que implica la comercialización, en su mayoría el transporte. Obviamente, pues, este trabajo no lo hice solo, como les platiqué. Clau fue la que hizo la mayor parte del trabajo, pero también hubo gente implicada súper fuerte, ¿no? Betty Zúñiga nos ayudó con las larvas de Spodoptera, ¿no? El doctor Serafín, el ingeniero Serafín Miranda Trejo fue el productor que nos llevó
a tipificar todas las variedades. El doctor Juan Pérez Salgado, de aquí de la UAGRO, en Campus Chilpancingo, que nos llevó justo en un recorrido a colectar las copaxas, y a Salvador Aguirre Paleo, de la Nicolaita, pues por proveernos toda esta ayuda y hacer este enlace para que se volviera una red. Finalmente, y a manera de comercial, ¿ya? ¿En qué otros sistemas trabajo? Y si alguien está interesado en hacer un posgrado, una maestría, un doctorado, pues estoy reclutando estudiantes, ¿no? Entonces tengo a Alexis, que está estudiando el efecto de la domesticación sobre la morfofisiología en variedades de pitaya, ¿no? En Jalisco. Este, Estoy evaluando con Bruno Leiva el efecto ecológico de la domesticación de las pitayas y viendo qué pasa con las diversidades de los insectos. Si los insectos también van divergiendo en términos de comunidades, quién se hace más plagas más sólidas, quién se hace plagas menos, en vez de plagas se vuelven solamente insectos asociados con estimaciones de diversidad. Araceli está trabajando con guayaba, viendo justo también con estos experimentos de rendimiento si las plagas pueden ser controladas con parasitoides o con biocontroles, al menos picudo con Otrachelus dimidiatus y tefrítido, Anastrepa sp, con guayabas en Aguascalientes. Y finalmente, pues mis alumnos más pequeños, pero que no dejan de tener proyectos interesantes, ¿no? Eric con la diversidad de entomofauna asociada a guayaba, Eloísa justo con fertilizantes orgánicos como biol, ¿no? Y su efecto en la pitaya, el manejo agronómico del tamarindo, que está muy, muy, muy desnudo en la costa oaxaqueña. Me da la impresión que ustedes en Guerrero lo tienen mucho más estudiado, ¿no? Viendo desde traspatios hasta huertos. Y Susana, quien está estudiando el manejo agronómico, ¿no? Que tienen en la nuez pecanera y su efecto sobre lepidópteros, ¿no? Finalmente, pues ya, muchas gracias y pues si tienen preguntas, yo estoy muy feliz de contestarlas. Y perdón por tardarme tanto.